Sigue allí prendido en los primeros lugares, pero que no puede ganar de visitante. Y esto no deja de ser un problema. El próximo domingo estará jugando como local. Defensores de Belgrano de Villa Ramallo visitará... Está en los últimos lugares. Está promediando la tabla para abajo, más bien, Sí. ¿no? Es uno de los más débiles, sin duda que se ha cortado en el fondo, si se puede decir, lo que sucede con Rivadavia de Nico, ¿no? 4-0 contra Unión de Mar del Plata. Se ha cortado arriba a Santa Marina de Tandil, ¿no? Porque se quedó con 28 puntos después de esta fecha. Alvarado tiene 22, Brown y Juventud Unida quedaron con 21. Los resultados que tienen que ver con la última fecha del torneo argentino A, cuando estamos observando el primer gol, apenas comenzado el partido, Roberto Moreira Aldana convertía para el equipo de San Luis aquel cabezazo y marcaba la diferencia en el juego. El partido iba a ser de ida y vuelta. Sobre el final de ese primer tiempo iba a convertir Fernando Sampedri un tremendo golazo después de una gran jugada de Juan Pablo Scheffer. Hay algunas que ustedes pueden observar, jugadas de peligro para uno y otro lado en ese primer tiempo que fue medianamente parejo, pero que tenía entonces al equipo local ganando desde un principio por 1-0. Marce, ¿cómo cambió este Estudiante de San Luis con respecto a aquel que vimos acá, no? Sí, fue las primeras fechas donde prácticamente perdía todos los partidos y Brown lo apabulló jugando como local, ¿no? Este es otro equipo que ha ganado mucho de los últimos partidos, que se ha metido más arriba en la tabla. Estudiantes tiene 19 puntos y se metió en la pelea al equipo que va a enfrentar el próximo fin de semana. Guillermo Brown está en el último puesto. Allí vemos la jugada de Scheffer y esta definición exquisita, apenas abriendo el pie para darle la comba justa, y este festejo a los Cristiano Ronaldo. No me hace acordar Sampedri en algunos festejos, y bueno, uno no puede llegar ni a comparar, pero exquisita definición de Fernando Sampedri para poner el 1-1, un resultado que era interesante para Guillermo Brown conseguir un empate, pero en definitiva luego iba a venir un penal. Allí se iban los primeros 45 minutos, comenzaba el segundo tiempo, en una jugada bastante inocente, también dudosa, no sé hasta qué punto fue penal, apenas un leve empujón de Nico Ballesteros, si no me equivoco, para establecer la diferencia. Jiménez Gilotería no podía desnivelar, ahora se iba el equipo local. Como decíamos, Estudiantes de San Luis tenía la oportunidad para desnivelar. El partido estaba 1-1 cuando promediaba el segundo tiempo. Marce, esto de Sampedri, ¿es la confianza que ya tiene el delantero para definir de esa manera? Y yo creo que sí, ¿no? Con muchísima confianza, con muchísima calidad. Se les van allí a Nico. Yo no sé hasta qué punto, sí hay una mano que lo apoya, el jugador que se tira mucho más de lo que fue realmente el empujón, pero no deja de ser una inocencia, ¿no? Lamentablemente era el gol a través de Nicolás Gatto el que iba a definir el partido, y Brown que sigue teniendo como local estupendas actuaciones y como visitante sigue sin poder ganar, ¿no? Por ahí a veces los partidos no son tan adversos, pero no gana, y además esta derrota me parece que duele mucho, porque me parece un partido con posibilidades de ganar, ¿no? Para el equipo de nuestra ciudad. En definitiva, entonces, Santa Marina 28 puntos, Alvarado 22 y Brown y Juventud Unida 21, la CAI Estudiante junto a Maipú de Mendoza con 19 puntos. Esta tabla tiene que ver con un Deportivo Maipú de Mendoza que luego iba a ganar su partido, por lo tanto Maipú le ganaba a la CAI y se metía por encima de Brown, ¿no? Se iba a 22 puntos, por eso Brown